¿sí? ¿La ven una matriz con... Sí, Bien, sí se ve. perfecto. Matriz de identificación de problemas y alternativas de solución. En las columnas tenemos causas de los problemas. Entonces, hay un trabajo minucioso, que es el trabajo que corresponde hacer en la etapa de planificación, que es el trabajo de tomarse las cosas con calma e ir bien a fondo, barriendo todas las alternativas. Entonces, analizar minuciosamente. La inundabilidad, por ejemplo. ¿A qué se debe? Bueno, se puede deber a la producción de grandes caudales, visto de una forma, o visto en el sentido opuesto, de la falta de capacidad de transporte del arroyo. Bien, y si son grandes caudales, ¿a qué se deben? Se deben a la precipitación, a la morfología de la cuenca, al tipo de suelos, a la cobertura vegetal y a la desestabilización de los suelos de la cuenca. Ustedes han visto en hidrología ya bastante de esto. ¿Y la falta de capacidad de transporte a qué puede responder? Bueno, a escasa pendiente, a irregularidad del cauce, a escasa sección del cauce, a obstrucciones, a rugosidad superficial, a vegetación existente en el cauce, a basura urbana obstruyendo el cauce, a erosión o a problemas de embancamiento. ¿Y la falta de integración urbana cómo está detectada? Bueno, a través de las vías de comunicación, o sea, la falta de comunicación existente entre ambas márgenes del arroyo, y justamente estamos hablando de una ciudad partida en dos por un arroyo, a la infraestructura de servicios, a la restitución, a la restricción espacial, a la valorización del recurso hídrico, a las medidas para el aprovechamiento, el tratamiento urbanístico y paisajístico y a las condiciones sanitarias. Bueno, todo esto tiene que ver con las causas de los problemas. Y en las filas tenemos acciones para la solución, acciones no estructurales y acciones estructurales. Las no estructurales son aquellas que no están constituidas por obras, sino por medidas que tienden a regular el uso o la forma de manejo de la cuenca. Entonces, si ustedes se fijan, como medidas no estructurales, tenemos regulación y control de actividades y uso del suelo en la cuenca, y ahí tenemos identificados en color verde claro una relación leve y una relación mucho más fuerte en color verde oscuro, a ver, como decía, principal o complementaria, la incidencia, eh, de cada una de estas acciones sobre los problemas o la causa de los problemas. Entonces, a través de una cantidad de acciones no estructurales, entre las que hay, por ejemplo, fíjense, educación ambiental, la determinación de las líneas de ribera, una adecuación del plan de desarrollo urbano fundamental, eh, bueno, proyecto de desarrollo de áreas inundables con urbanizaciones restringidas, relocalizaciones en las zonas insalvables. Y después hay acciones estructurales. Las acciones estructurales, que como les decía son obras, incluyen presas de embalse transitorio. Este rayado significa que tiene influencia sobre todo el paquete de causas que teníamos en el encabezamiento de esas columnas. Presas de retenida, limpieza de cauce, emparejamiento y perfilado del cauce, ajustes menores del trazado, modificación del trazado y cortas del trazado, canalización o dragado, protección de márgenes, revestimiento del cauce, endicamiento lateral, obras de circulación longitudinal y obras de circulación transversal. Todo esto también relacionado con las causas de los problemas. Si ustedes se fijan, las acciones no estructurales producen una importante solución sobre la falta de integración urbana y las acciones estructurales, las obras, producen una importante incidencia, una importante solución sobre el problema de la inundabilidad.
Y el problema de los grandes caudales, podemos decir directamente que en realidad no lo debemos considerar como un problema, sino como una amenaza propia de la cuenca, en donde podemos llegar a influir sobre parte de esa amenaza, pero en mayor grado vamos a tener circunstancias naturales de la cuenca sobre las cuales no vamos a poder influir. Con este tipo de identificación de problemas y alternativas de solución, nos plantamos en una buena posición para avanzar en el programa de saneamiento del arroyo y control de la inundabilidad. Una introducción al análisis de inversiones para poder hablar el viernes que viene de evaluación de proyectos. Vamos a volver igualmente con más ejemplos sobre los cuales vamos a ver cosas buenas y cosas malas para aprender. Bien, normalmente cuando hablamos de obras de aprovechamiento hidráulico, hablamos de obras que requieren inversiones importantes y que requieren de criterios y métodos de decisión para resolver su ejecución o no. Es decir, cuando hablamos de estudios de factibilidad, hablamos de evaluaciones que incluyen aspectos técnicos, aspectos económicos, aspectos financieros y aspectos ambientales. En primer término, podríamos hablar todavía de muchos más aspectos, pero concentrémonos básicamente en estos que son bastante importantes. Cuando yo tenga diversas alternativas para solucionar un problema, me voy a basar como ingeniero fundamentalmente en estas cuestiones. Cuestiones técnicas, económicas, financieras y ambientales. Bien, ¿qué datos son los que vamos a necesitar en un análisis típico? En primer lugar, haber llegado con el proyecto a un nivel que nos permita tener un cómputo y presupuesto, tener un cronograma de utilización de los recursos físicos, o sea, básicamente un plan de trabajos de la obra y un cronograma de inversiones. Pasada la inversión inicial, también tenemos en cualquier proyecto costos de operación y mantenimiento, que podrán ser típicamente para un caso de obras de infraestructura costos anuales. Vamos a incluir ahí costos de mano de obra, costos de insumos y costos de servicios básicamente. La obra, nuestro proyecto, va a cumplir con determinadas funciones y va a generar beneficios. Esos beneficios ya vamos a ver si los podemos monetizar, si podemos computarlos en términos monetarios o no, pero de hecho vamos a tener que encontrar alguna forma de evaluar los beneficios que produce. Y si vamos a hacer una evaluación económica, vamos a tener que darle una valorización económica a los beneficios y ya vamos a ver que eso es posible aún en proyectos que pareciera bastante difícil como un proyecto de control de inundaciones, por ejemplo. Bien, también necesitamos conocer la vida útil del proyecto, la vida útil al menos desde el punto de vista de su evaluación. Ya vamos a ver que la vida útil de un proyecto desde el punto de vista físico puede incluir obras de larguísima vida útil, como puede ser una presa, y elementos de una vida útil mediana, como puede ser el equipamiento de compuertas, turbinas, que quizá dure mucho menos que una presa, pero ya vamos a ver cómo eso se maneja e inclusive cómo la vida útil a los efectos de la evaluación económica se simplifica en un solo número en la mayoría de los casos. Por otro lado, vamos a tener que considerar costos de reposición, en algunos casos justamente de los elementos que tienen una corta vida útil,
la reposición a lo largo de esa vida útil del proyecto que hemos adoptado. Y por último, el valor residual. Acá, bueno, el tema del valor residual puede resultar, en caso de aprovechamientos hidráulicos, muchas veces un tema no considerado, porque el valor residual viene a representar lo que yo recupero al término de la vida útil cuando desmantelo el proyecto. Si yo pongo una fábrica de caramelos y digo que la vida útil será de 20 años y a los 20 años la cierro, yo puedo vender la tierra, los galpones, la fábrica en general y su equipamiento y recuperar una parte de la inversión, y esto es denominado valor residual. Normalmente cuando uno construye una presa no se considera la eventual demolición de la presa, aunque sí debe considerarse cómo hacer que esa presa tenga sustentabilidad en el tiempo. Es decir, o construimos algo que pueda realmente permanecer a lo largo de los siglos, o tenemos que pensar seriamente en cuál va a ser la salida, cuál va a ser la solución para ese elemento que hemos interpuesto en la naturaleza. Bien, visto esto, vamos a hacer un resumen muy escueto de unas cuestiones de matemática financiera elementales. Algunos ya las sabrán perfectamente, otros quizás estén desayunando con algunas cosas. Pero acá les voy a hacer una pregunta, a ver quién me puede responder lo que les parezca. Un valor monetario, por ejemplo, 1.000.000 de pesos hoy, ¿es equivalente a 1.000.000 de pesos dentro de 5 años? Ustedes me podrán responder que sí o que no, y me gustaría saber el por qué. A ver si me contestan algunas opiniones, por favor. Para mí no. ¿Por qué? Y por la gran cantidad de inflación que hay en el país. Bueno, primera sugerencia. Eh, no nos resulta fácil. A mí me ha tocado hacer algún curso internacional en donde, claro, los argentinos éramos los expertos en inflación y en matemática financiera porque para nosotros era cosa de todos los días. Bueno, hagan el siguiente ejercicio. Por hoy, por la próxima hora, en la Argentina no hay inflación, no existe la inflación. O sea, un ladrillo que vale 100 pesos hoy, dentro de 5 años va a valer 100 pesos. Con esto quiero decirles, saquen la inflación de la mente por un rato. Traten de no verse influidos o afectados por la inflación. Entonces, la pregunta es, sin inflación, 1.000.000 de pesos de hoy es lo mismo que 1.000.000 de pesos dentro de 5 años? ¿Alguna idea? A ver, ¿quién dijo algo? A mí, profe, la verdad no se me ocurre. Para mí, no, sí se devaluaba, pero no estoy segura. Bueno, ¿alguna otra idea? El tema, vamos a resumirlo de la siguiente forma. Eh, por suerte, en una economía virtuosa, por eso les digo, abstráiganse de que viven en Argentina por un momentito, supongamos que vivimos en un sistema económico virtuoso en el que
poner una fábrica de algo, prestar un determinado servicio, puede llegar a ser conveniente o llamémosle rentable, aunque todavía no dijimos de qué se trata eso de que sea rentable. Entonces, en esa economía virtuosa hay gente que tiene ideas, hace inversiones y obtiene ganancias. Ahí aparece una componente interesante que es el sistema financiero. Consideremos a los bancos como principales actores de un sistema financiero. Entonces, esta gente que tiene muy buenas ideas y va a hacer muy buenos negocios, va a los bancos a pedir plata prestada. Los que no tienen tan buenas ideas y no tienen ganas de andar arriesgando su capital, están dispuestos sí a prestarle su plata al banco y el banco se lo va a terminar prestando a alguien que sí tiene buenas ideas. O sea, hay un circuito, en teoría, que hace que el dinero vaya a quien lo va a hacer producir, como se suele decir en una jerga popular. De tal forma de que ese dinero que yo tengo hoy, sin hacer nada, solamente prestándoselo al banco, me va a significar que dentro de 5 años ese monto se haya convertido en un monto mayor. Fenómeno. Entonces, un ladrillo podrá costar 100 pesos hoy y 100 pesos dentro de 5 años. Si yo voy ahorrando en ladrillos en una economía virtuosa, pierdo plata. En una economía crítica, como suele ser la nuestra, cuando uno tiene unos pesos y lo que le da el banco como interés en realidad es menos que la inflación, entonces sí sería razonable comprar ladrillos para el día que los vaya a necesitar. Bueno, entonces, ¿cómo se convierten los valores a través del tiempo? A través de la tasa de interés. La tasa de interés es un factor de equivalencia intertemporal. Entonces, al cabo de un periodo de tiempo, un monto inicial M0 puede ser transformado en un monto M1 multiplicándolo por 1 más I. Veamos, si yo tengo 100 pesos y obtengo un interés del 10%, voy a tener un M1 al cabo de un periodo de 110 pesos. Y si lo tengo 2 periodos, va a ser 121 pesos, porque va a ser 1 más I al cuadrado. O sea, todo ese capital que me dio el primer mes, otra vez lo pongo al 10% y me da eso, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre si yo quiero saber lo contrario, ese monto M sub T que yo estoy considerando para el futuro, ¿cuánto me representa hoy? Esto va a ser importantísimo a la hora de evaluar proyectos. El M0, el valor actual, va a ser el valor M1 dividido 1 más I, o dividido 1 más I al cuadrado, si es por 2 periodos, o a la cantidad de periodos T que yo haya considerado. Vamos un pasito más, equivalencia de series cronológicas a través del tiempo. Acá hay un caso típico, un préstamo a devolver en cuotas iguales con un interés sobre saldo. El clásico préstamo que uno podría llegar a conseguir en un banco. ¿Cómo hace el banco para calcular el valor de la cuota que me debe cobrar? Cuando yo voy a pagar cuotas iguales durante una cantidad de meses o durante una cantidad de años, digamos, durante una cantidad de periodos de tiempo. El valor de la cuota va a ser equivalente al capital por un factor de recuperación del capital. No tengamos en cuenta acá comisiones y algunas otras cosas que seguro, algún seguro que nos va a querer cobrar el banco, etcétera, etcétera. Vamos a la cuota, llamémosle pura.
Ese factor de recuperación de capital está dado por esta expresión, I por 1 más I a la n sobre 1 más I a la n menos 1, en donde I es la tasa de interés, n es la cantidad de cuotas, la cantidad de periodos de tiempo, el periodo de amortización, y ahí tenemos valor entonces de la cuota que corresponde a un determinado capital. Entonces, nosotros podemos aplicar esto hacia adelante, pero como decía recién, también lo podemos aplicar hacia atrás. Yo puedo saber el valor actual de una inversión también considerando este tipo de expresiones. Bien. Veamos un caso hipotético. Tenemos un proyecto que va a tener una vida útil de 5 años. Nosotros estamos en el momento 0, estamos planificando ese proyecto y proyectamos una serie de costos y una serie de beneficios a lo largo de esos 5 años. Y eso nos da también la diferencia, nos da una fila que podríamos llamarle directamente de beneficio neto en cada uno de los 5 años. Cuando nosotros queremos saber de todo eso, cuál es el valor actual, cuál es el monto 0, lo que tenemos que hacer es descontar, o sea, la forma de actualizar valores hacia atrás es a través de algo que llamamos descontar. En vez de proyectar hacia adelante, en este caso decimos, bueno, el valor del año 5 trasladado al punto 0 va a ser el costo 5 dividido 1 más la tasa de descuento, le voy a llamar, en vez de tasa de interés, le voy a llamar tasa de descuento, dividido la tasa de descuento elevado a la quinta. Y eso me da el valor actual, lo que yo considero hoy que vale eso que voy a estar gastando dentro de 5 años. Por supuesto, con el beneficio me va a pasar lo mismo. A B5 o a todos los valores les voy a aplicar un descuento de tal forma de que B5 sobre 1 más D elevado a la quinta me va a ir a dar